Han sido muchos los momentos extraños, un tanto misteriosos que se han estado viviendo durante pues esta cuarentena. Han sucedido cosas muy extrañas. He notado, por ejemplo, que los animales ven cosas que al parecer los humanos no podemos ver. Y ciertamente los fenómenos OVNI reportados en todo el mundo, los volcanes en actividad y otras muchas cosas nos hacen replantearnos lo que está pasando y pensar en lo que Patrick Harpur llamaba aquella manifestación del mundo férico que se hace presente sí o sí los seres humanos estemos dispuestos a escucharlos o no. Patrick Harpur decía que en un mundo moderno como el que vivimos, los seres féricos se hacían presentes incluso a través de los medios tecnológicos. Pero en este cambio, en esta transición entre seres féricos que habitaban un mundo sin ese desarrollo tecnológico a este mundo tecnológico y de repente un mundo en donde todos nos encontramos pues de alguna manera en un estado de mayor contemplación, quietos en nuestros hogares, yo me pregunto cómo todo esto afecta a esa otra edad, a ese mundo férico. Para ello, bueno, tenemos que comenzar desde el principio y poco a poco iré platicando cómo esto va cambiando. Primero decir que yo viví mi infancia en los 80s. Viví en una colonia muy grande en Ciudad de México, pero muy cercana al Estado de México, a una zona rural. Era una colonia que hacía muy poquito tiempo había sido construida y que se encontraba muy cerca de un río y de campos de cultivo, ejidos. Esto provocaba que solo a 2 calles de mi casa me encontrara en un lugar donde habían establos, donde habían vacas, donde habían campos. Poco a poco, todas estas zonas se fueron urbanizando. Pero durante mucho tiempo en aquella colonia vivimos un montón de manifestaciones extrañas. Por ejemplo, que las casas pues hubiese ruidos, hubiese sonidos muy raros, que espantaran, pues lo que comúnmente llama a la gente espantar. Desconozco si en la actualidad eso sucede, pero yo creo que los fenómenos como en todas las zonas urbanas han ido disminuyendo. Yo tengo la hipótesis de que al ser un lugar recientemente urbanizado, muchas de las manifestaciones féricas habían decidido vivir dentro de esas casas, en esa zona urbanizada a la fuerza, como lo harían los animales cuando de repente se construye un complejo de casas en una zona rural o semirural. Entonces yo creo que algo así sucedió. Y de ahí que mi infancia estuvo llena de seres sombra, de ruidos, de muchas manifestaciones. Y esto es difícil de comentarlo cuando uno procede y vive del mundo académico, donde hablar de estas cosas para la gente inteligente resulta ofensivo y para la gente estudiada resulta una tontería, una locura. Sin embargo, todo esto ha estado presente en la cultura mexicana y en la cultura universal desde siempre. Y de ahí que hoy quiero tratar un tema, una historia que estuvimos comentando mi mamá y yo al recordar aquellos tiempos, aquellos extraños años 80. Y esto porque las manifestaciones últimas de estos días en cuarentena, en donde la gente reporta hechos extraños como ovnis o como seres sombra o espíritus, cosas por el estilo, nos recordaron mucho lo que vivíamos cuando aquellos 80s yo era una niña. Entonces les quiero comentar algunas de estas cuestiones y reflexiones. Bueno, para comentarles todo esto, tengo aquí unos panquecitos y la leche que tomaba cuando yo era pequeña. Es la misma marca de leche. Lamentablemente ya no es de la calidad orgánica de aquellos tiempos. Seguramente ya es más transgénica, pero está muy sabrosa y me recuerda a los sabores de mi infancia. Yo tomaba todos los días un botecito de leche, de esta leche condensada muy sabrosa. Y con esa leche, con ese tipo de leche crecí. Ahora me cuesta mucho trabajo que mi estómago acepte la leche todo el tiempo. Pero me estoy atreviendo porque me siento bien. Ya he platicado que yo sufro de colon irritable.
Entonces, no sé, me he sentido bastante bien en estos días de cuarentena, por eso es que me atrevo a tomarla. Y bueno, ¿qué tengo en mis manos? Tengo en mis manos el libro Los ovnis, una amenaza para la humanidad, de Salvador Freixedo, de la Biblioteca Básica de Espacio y Tiempo. El libro ha sido editado por uno de los grandes investigadores del misterio, Fernando Jiménez del Oso. Entonces, bueno, tengo señalada una cita porque leyendo el libro, son libros muy pequeñitos, pues me encuentro con algo bien interesante acerca de las investigaciones que hizo Freixedo precisamente en México. Y es que siguiendo la pista de los animales que aparecen mutilados por una especie de ser al que él llama vampiros estelares y que comúnmente conocemos aquí en México como el fenómeno chupacabras, este fenómeno que ha sido pues causante de tantas mofas, de tantas burlas y risas, pero también de tanto miedo entre los campesinos y entre la gente de las zonas rurales, me encuentro que poco a poco el investigador va analizando casos similares y se encuentra con un caso del cual hace algunos días Adrián y yo platicábamos y que cuando lo platiqué con mi mamá me decía que ella sabía mucho acerca de todo esto porque mi abuela se lo había comentado también. Y bueno, adentrémonos al mundo férico, este mundo de las leyendas, de los mitos y de los testimonios de aquellas personas que se han acercado al misterio a través de la cultura, del folclore de los países, de los diferentes países. Y en este caso voy a hablar de mi abuela y vamos a incursionar hacia Guanajuato, un estado que se encuentra en el centro norte del país, de México, y donde mi abuela comentaba que había unas extrañas serpientes que al descubrir que una mujer estaba amamantando a un bebé, bueno, estas serpientes tenían una capacidad hipnótica para acercarse a la mujer que estaba dando leche a su niño, las adormecían y succionaban la leche. Es decir, eran serpientes que tomaban directamente del pecho de la madre, mientras que metían la cola en la boquita del bebé. Esto hacía que los bebés pues no se alimentaran y se fueran enfermando hasta morir. Mientras que las serpientes pues obviamente tomaban la leche, seguramente estarían muy gorditas, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con las madres? Despertaban aletargadas después de que esto sucedía y a veces tardaban hasta 2 días o 3 días en recuperarse de una especie de hipnosis. Entonces, bueno, vamos a leer un poquito de la cita de Freixedo, que es bien interesante. Bueno, me voy a tomar el atrevimiento de leer un poquito de la cita de Freixedo. Dice, todos estos casos fueron reseñados más de una vez en la prensa local y aún conservo un recorte del periódico de la región, El Heraldo, en el que se lee. Los casos más recientes tuvieron lugar en Tres Lagunas y Valle de Guadalupe. En el primer lugar, una niña de 7 años descubrió por la mañana que su madre, Josefa Jasso Martínez, dormía profundamente abrazada a su bebé, de solo 2 días. Como no acabara de despertarse, la niña corrió a casa de su tía. Cuando llegaron encontraron que el bebé estaba muerto y la madre no recobró totalmente el conocimiento hasta 2 días más tarde. El periódico cita otro caso en el pueblo del Valle, muy parecido al que acabamos de citar. La madre, llamada María Nieves Márquez, fue encontrada inconsciente al lado de su bebé. En ambos casos las madres estaban muy débiles y los bebés no tenían heridas o señales en la piel. Hasta aquí los hechos investigados por mí. Qué interesante, ¿no? El hecho de que estas leyendas se presenten también de interés para los temas ufológicos. Y es que muchas veces en la ufología, así como en la investigación férica de leyendas y mitos, estamos muy cercanos, muy de la mano. Aquí lo interesante también es el hecho de que se reportan a los niños que supuestamente han sido víctimas de estas serpientes, sin gota de sangre. Es decir, como si la serpiente hubiese succionado la sangre a través de la boca del infante. En algunas regiones se habla de que el niño está vivo pero muy enfermo, pero que tiene la boca escamosa. Y bueno, esto nos lleva también a las historias acerca de las serpientes como entidades pues muy arquetípicas de la historia. Por un lado, con una serie de carga negativa histórica y por otro lado esa admiración a partir de el misterio universal que representan.
Aquí es interesante el hecho de cómo nos vinculamos hacia las historias de vampiros. Y bueno, tengo aquí el libro que recomiendo, El mágico mundo de los vampiros, de Fernando Molinari como ilustrador. Ya lo he recomendado mucho, de hecho tengo por ahí un video en el que presento este libro, pero lo traje un poquito para ilustrar el hecho de que son historias de vampiros, en donde el vampiro no necesariamente se va a dedicar a chupar sangre, pero donde el vampiro va a estar también muy vinculado con estas figuras de serpientes. Pero ¿cuál es la realidad acerca de todo esto? La realidad es que existe en México una serpiente que se llama cincuate y que comúnmente en algunos países es conocido, sobre todo en países del centro de América, como la serpiente alicante lechero. Y bueno, esta serpiente cincuate es una serpiente muy famosa en México, porque dicen que silba, pero otra de sus características interesantes es que no tiene veneno y al parecer creo que no tiene colmillos. Es una serpiente que también, pues últimamente, se encuentra en cautiverio, como para algunas personas es interesante tenerlas como mascotas. Pero bueno, este asunto de la serpiente me lleva a la historia que les comentaba. Mi abuela ya lo comentaba, pero cuando mi hermano era pequeño, mi mamá tenía extremados cuidados respecto al bebé. Ya he comentado en algunos videos el hecho de que en México se habla muchísimo de leyendas en donde las brujas, que aparecen como esferas de fuego o de luz y que andan volando por los cielos, andan en busca de bebés y de mujeres que están amamantando o de mujeres que están embarazadas, pero principalmente los bebés atraen mucho a las serpientes. Se dice que cuando el niño no ha sido todavía bautizado y que no ha probado sal, es cuando es más atractivo para las brujas. Y existen leyendas en donde esta serpiente cincuate en realidad es una bruja que se ha transformado en serpiente, y de esa manera pues lo que está haciendo es tomar la leche materna o bien la sangre del bebé. Entonces en México hay muchas leyendas acerca de cómo también proteger a los niños de estas entidades féricas. Y en el caso de mi familia, en el caso, por ejemplo, cuando éramos pequeños, lo que mi madre hacía era colocar tijeras en forma de cruz bajo el colchón y también poner sal en las esquinas de la casa. Utilizaba mucho la sal y, por supuesto, tanto bendecir la estancia donde duermen los niños como el ir y bautizar a los niños. Mi hermano y yo fuimos bautizados muy pequeños. Entonces, volver a todas estas historias, a estas leyendas, vuelve a ser interesante ahora. Repito, para mí los años 80 fueron repletos de misterio, tal vez porque en esa época no había el mismo desarrollo tecnológico y de internet que tenemos ahora. Pues todavía se conservaban muchas de estas leyendas que a Vox Populi se transmitían de persona a persona, muchas de estas historias, pero también muchas veces no se trataba de leyendas y de historias, sino de testimonios de personas que decían haber observado o haber visto todos estos fenómenos. Entonces, bueno, pues viendo un poquito las víboras, la serpiente cincuate, les decía yo, si existe. Hay también una especie de serpiente como muy trompudita, que comúnmente le llaman la serpiente hocicona, que también parece vinculada a estas historias. Pero lo más interesante es el hecho de que existen testimonios reales y modernos acerca de quienes han sido víctimas de la serpiente, de esta supuesta serpiente. Ahora, ¿qué tanto esto estará vinculado con la muerte de cuna? Bueno, es que lo interesante aquí es cuando hay personas que dicen haber sido testigos de haber visto a la serpiente succionando de la mamá la leche. Entonces eso es lo que llama la atención. Siempre el mundo férico va a estar vinculado con esta situación de sorpresa, de cuando menos te lo imaginas, ahí aparece el fenómeno. Pero también, como dice Patrick Harpur, de esta entrada a ese otro mundo que solo se entiende a través de la metáfora y del lenguaje de la poesía. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a pasar a otro tema, pero con esto termino el tema de la serpiente cincuate, de la famosa serpiente alicante lechera.
y de cómo proteger a los niños respecto a ella. Bueno, ya les había comentado, muchas veces está vinculado con la brujería o con las brujas, pero en otras ocasiones también se hablaba de que la mejor manera para proteger a los niños de la serpiente sin cuate era cazarla y de un machetazo en la cabeza acabar con ellas. Entonces, esto me lleva al hecho de que mucha gente le tiene mucho miedo a las serpientes. Yo he sido testigo de la caza y matanza de serpientes en la zona, porque yo vivo en una zona semirural y trabajo en una zona rural. Y entonces la gente les tiene miedo por todas estas historias. Habrá que tener mucho cuidado con no lastimar a las especies del mundo animal, sobre todo cuando son endémicas, por esta situación de las leyendas. Hay que terminar con el miedo, con el temor a partir de estas historias, pero también conservar las historias y saber diferenciar entre un animalito del mundo natural y entre un ser férico o una leyenda. Y esto es otro tema interesante que tendríamos que platicar, ¿no? Porque muchas veces los animales han sido víctimas de las creencias populares. Por ejemplo, el matar búhos, el matar serpientes, el matar coyotes, siempre por el hecho de que están vinculados con las brujas o los gatos negros, ¿verdad? Entonces habría que tener mucho cuidado para no lastimar a estos animales, pero conservar de todas maneras las historias y leyendas sobre el mundo férico. Es un tema ético que tendríamos que tratar y que tendríamos que extendernos en él, porque a fin de cuentas, en este mundo de leyendas, de historias, donde es tan, digamos, tan permeable esa otra realidad con la nuestra, a veces cuesta trabajo diferenciarlo, sobre todo en ciertos contextos. Cuando estamos en el mundo rural, es muy fácil en esos territorios vincularnos con esas historias mágicas y no saber diferenciar entre la realidad y el mundo férico, pero sí tenemos que tratar de hacerlo. Entonces, bueno, pero eso será tema para otro video. Vamos a continuar con otro tema.